Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de gramática, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Valeria Fernández, soy una de las profesoras de la materia. Vamos a trabajar en este módulo, que es el módulo número 6, el último módulo ya del año, con el tema de las subordinadas adverbiales, ¿sí? Obviamente, estas subordinadas ya han aparecido en prácticos anteriores, han aparecido en los trabajos de foro, pero no hemos trabajado la teoría gramatical de este tipo de oración, ¿sí? Entonces, en este video vamos a trabajar la teoría. ¿Cuáles van a ser los contenidos que vamos a abordar en este módulo? Bueno, primeramente la definición en lo que respecta a las subordinadas adverbiales, la clasificación, que es una clasificación en la que han coincidido distintas gramáticas. Obviamente, si ustedes revisan un manual de la Real Academia Española o revisan otro manual del español, van a encontrar otro tipo de clasificaciones más complejas, con subclasificaciones, pero bueno, para esquematizar el tema y de una manera que quede más sistemática, tradicionalmente se ha dividido a las subordinadas adverbiales en propias y en impropias, ¿sí? Las propias son de lugar, modo, tiempo y cantidad, que después vamos a ver por qué se llaman de este modo. Y por otro lado vamos a tener las impropias, que son de causa, finalidad, condición, concesivas, consecutivas o comparativas. Bien, eso es en lo que respecta a los contenidos que vamos a abordar en este módulo y los contenidos que ustedes tienen en el módulo teórico, ¿sí? Los objetivos de esta videoclase van a ser caracterizar las oraciones subordinadas adverbiales, como lo dijimos anteriormente, reflexionar sobre las funciones oracionales de las subordinadas adverbiales, identificar los nexos propios del tipo de subordinación también es muy importante. Aunque vamos a ver que identificar los nexos aquí es un poco más sencillo que en las subordinadas adjetivas y en las subordinadas sustantivas, que pueden compartir ciertos nexos, ¿no? Bien, en lo que respecta a la agenda de trabajo, vamos a trabajar con los contenidos propios del módulo. Entonces vamos a trabajar con la clasificación tradicional de estas subordinadas, es decir, propias e impropias. Primeramente vamos a trabajar con los que conocemos como propios, ¿sí? Y a su vez vamos a ver distintos ejemplos de estas oraciones que puedan resultar sencillos y aclaradores para ustedes cuando tengan que analizar oraciones subordinadas adverbiales. Una definición muy sencilla de subordinada adverbial es que las subordinadas adverbiales cumplen en la oración las mismas funciones que el adverbio y como tales pueden modificar al verbo, al adjetivo, al adverbio y también a toda la oración, ¿sí? Como lo hace la palabra adverbio. Si ustedes buscan una definición de la palabra en un manual de cualquier gramática, en un manual de la Real Academia, por ejemplo, van a encontrar precisamente que los adverbios tienen la cualidad, la capacidad de modificar tanto al verbo como a los adjetivos, como a los mismos adverbios, ¿no? Y a su vez pueden modificar a toda la oración. Y esto también es una característica particular de los adverbios y de las oraciones subordinadas adverbiales, ¿sí? Una definición más extensa es que en cuanto a su relación con la oración principal, las oraciones subordinadas adverbiales presentan notables diferencias con respecto a las oraciones subordinadas estudiadas anteriormente, es decir, las adjetivas y las sustantivas. Conviene recordar que las sustantivas son argumentales, mientras que las adjetivas son estructuras que modifican a un antecedente, ¿no? Es decir, que sí o sí en las adjetivas ustedes van a encontrar un antecedente. Mientras que las adverbiales, como son tan heterogéneas, son de difícil caracterización
pero es posible afirmar que no son argumentales ni modifican a un antecedente, ¿no? Sino que pueden modificar, pueden aparecer como adjuntos de un verbo, del predicado o de toda la oración. Bien, ahora en lo que respecta ya a los dos grupos de subordinadas adverbiales, vamos a hablar de un primer grupo, que son las que determinan al verbo como circunstanciales, ¿sí? Estas que determinan al verbo como circunstanciales, vamos a hablar de circunstanciales de tiempo, de modo, de lugar, ¿sí? Los complementos circunstanciales que ustedes ya conocen, ¿sí? Las proposiciones adverbiales de tiempo, que pueden ser reemplazadas por adverbios como entonces, ahora, mañana. Ustedes saben que siempre en los análisis de oraciones trabajamos con el reemplazo de palabras, ¿no? Y en este caso vamos a trabajar con adverbios de tiempo, reemplazar por adverbios de tiempo, ¿no? Y los nexos que encabezan este tipo de proposiciones adverbiales de tiempo pueden ser cuando, mientras, antes que, en tanto, ahora que, etcétera, ¿no? Y un pequeño ejemplo de esto es la oración no escribe desde cuando se enfermó, ¿no? Esa oración introducida, esta adverbial introducida por el cuando. Ustedes saben que vamos a tener la presencia de subordinadas o una oración incluida dentro de otra porque vamos a percibir dos verbos, uno principal y un verbo subordinado. Tenemos también las oraciones adverbiales del lugar, que son reemplazables por adverbios del lugar, ¿no? Como ahora, hoy, mañana, tarde, temprano, etc. Por supuesto que para tener clara esta teoría es fundamental que identifiquemos qué palabras son adverbios y qué palabras no son adverbios, ¿no? Ese suele ser un error bastante común en lo que respecta a identificación de clases de palabras. Entonces, antes de estudiar las subordinadas adverbiales, es muy importante tener en claro qué es un adverbio y cuáles serían los grupos, las clases de palabras que se consideran adverbios. ¿Bien? Los que introducen, los subordinantes que introducen este tipo de oraciones son dónde, a dónde, por dónde, ¿no? Entraba donde ella vivía. Otra vez una oración corta, pero que incluye una subordinada, ¿no? Donde ella vivía. Que claramente tiene un sujeto y tiene un predicado. A su vez, también vamos a tener las subordinadas adverbiales de modo. Pueden intercambiarse por así y los nexos que le introducen son como, cual, según, etcétera, ¿no? Y a su vez también vamos a tener las subordinadas adverbiales de cantidad, que pueden ser reemplazadas justamente por adverbios de cantidad como poco, mucho, bastante, etcétera, ¿no? Y los subordinantes que introducen este tipo de oraciones son cuánto, ¿sí? Es el subordinante cuánto. Por ejemplo, luchó por su vida cuanto pudo, ¿no? Otra vez una oración sencilla, corta, para poder entender cómo funcionan, cómo se introducen estas subordinadas adverbiales. Ahora bien, ustedes en la cartilla del módulo teórico también tenían algunos ejemplos concretos de este tipo de subordinadas, ¿no? Tenemos las subordinadas adverbiales de tiempo, que claramente dice aquí, indican tiempo y pueden sustituirse por un adverbio de tiempo o una expresión con valor temporal. Por ejemplo, mientras preparo la cena, pon la mesa. Mientras tanto, pon la mesa. Ustedes ven ahí también cómo se puede reemplazar la palabra, ¿no? Te llamaré cuando llegue. Te llamaré entonces, ¿no? También cómo se puede sustituir precisamente el grupo subordinado por una palabra adverbial en este caso. Tenemos entonces acá dos ejemplos de subordinadas adverbiales de tiempo, también muy sencillos, muy fáciles de entender, ¿sí? También vamos a tener, ustedes tenían en el módulo teórico, un ejemplos de subordinadas de lugar, ¿no? Yo solamente seleccioné dos, pero ustedes en el módulo teórico van a tener más
más ejemplos de los distintos tipos de subordinadas, ¿no? Bien, las subordinadas de lugar indican lugar y pueden sustituirse por un adverbio de lugar, ¿sí? Un ejemplo, lo compramos donde nos dijiste, ¿no? Un claramente es un complemento de lugar, ¿no? Pero sería una subordinada que esté introduciendo ese lugar. Lo compramos allí y puede reemplazarse tranquilamente por un adverbio de lugar. Ahora, forma. Van introducidas por el nexo donde, precedido o no de proposiciones. Por ejemplo, a dónde, por dónde, hacia dónde. Esto también es importante tenerlo en cuenta porque las preposiciones van a formar parte de la subordinada adverbial. Por ejemplo, se dirigieron hacia donde indicaba la flecha, ¿no? Se dirigieron hacia allí. Van a formar también parte de esta estructura que se anexa a la oración principal. Muy bien. Como les decía, son ejemplos sencillos, fáciles de entender, y las subordinadas adverbiales en realidad suelen causar dificultad en el análisis porque cuesta reconocer lo que es un adverbio, no así tanto por reconocer que se trata de una oración subordinada, ¿no? Y también hay que tener cuidado entre lo que es una subordinada adverbial y una subordinada adjetiva, porque vamos a tener adjetivas que van a indicar, en realidad adjetivas que no están bien utilizadas, que se introducen con donde también, ¿no? Eso lo vamos a charlar un poco más adelante. Tenemos otro grupo de oraciones subordinadas adverbiales y son las que no determinan al verbo como circunstancial. Es decir, ya no van a tener la función de circunstancial, sino que van a modificar a toda la oración, ¿no? Las proposiciones subordinadas, en este caso, que forman parte de este grupo, van a ser las causales, que están encabezadas por los nexos subordinantes, porque, pues, ya que, etcétera. Le favorecía asistir a la fiesta, ya que era un nuevo mundo, ¿no? Y ahí tenemos introducida toda la oración causal, que está modificando en realidad a toda la oración principal, ¿no? Las condicionales indican una condición para que se realice lo dicho en la proposición principal y están encabezadas por sí, como, con tal que, siempre que, etc. Si estudias, no vas a desaprobar, ¿no? Otra vez está subordinada, que está modificando a toda la oración principal, si estudias, ¿no? Es la condición. Si haces esto, no va a suceder lo siguiente. Y como ustedes podrán darse cuenta, también esta clasificación tiene que ver con clasificaciones lógicas, ¿sí? La primera marcaba causa, acá están marcando condición. Tenemos las consecutivas, ¿sí? Refiere a una consecuencia de lo dicho a la proposición principal y se introducen con qué, más, tan, tanto, a tal punto, etcétera, ¿no? Bien. Estas subordinadas, este grupo de subordinadas es un poco más extenso. Vamos a tener dentro de estas subordinadas también las concesivas, que expresan una objeción que no es suficiente para que no se realice lo expresado en la oración principal. Otra vez nos referimos a el tipo de oraciones, un tipo de reflexión lógica, ¿no? Sus encabezadores son aunque, así, siquiera, si bien, por más que, sea quien sea, etc. Aunque no te agrade mi decisión, hace lo que te digo. También es precisamente esa oración que no impide que se cumpla el mandato principal en este caso o la proposición siguiente. Tenemos también las oraciones comparativas que utilizan los cuantificadores más y menos, las comparativas de desigualdad y tanto. Se forman comparativas de inferioridad también. Tenemos las finales que denotan propósito y se caracterizan por llevar las proposiciones a y para, ¿sí? Bien, ahora bien, para ver algunos ejemplos concretos de este tipo de oraciones, elaboré dos cuadritos muy sencillos que les van a permitir a ustedes poder entender
un poco de manera más esquematizada lo que estábamos hablando, ¿no? Bien, entonces en primer lugar vamos a hablar de oraciones subordinadas adverbiales, la palabra que van a reemplazar este tipo de subordinadas, es decir, las palabras que vamos a usar para saber si se trata de una subordinada adverbial o no, van a ser los adverbios. Y por eso les decía que es fundamental que ustedes tengan en cuenta qué palabras son adverbios y cuáles no, ¿no? ¿Qué función cumplen en la oración? La función que cumplen estas primeras subordinadas van a ser la de complemento circunstancial, que como dijimos son las subordinadas propias. Ahora también yo introduje en este pequeño cuadro una información que me parece muy importante, que es la función que van a cumplir las subordinadas adverbiales dentro de un texto, ¿no? Las subordinadas adverbiales brindan información. ¿Qué tipo de información brindan en el texto, no? Introducen en el texto operaciones discursivas particulares propias de los textos argumentativos. Es decir, que vamos a encontrar construcciones subordinadas adverbiales en los textos argumentativos. Las proposiciones impropias tienen la función de contrastar la información para contraponer, matizar o argumentar en contra, ¿no? Entonces, estas subordinadas precisamente introducidas por porque, para qué, aunque, son esos conectores, en este caso esos subordinantes, que están introduciendo también, como yo les decía anteriormente, relaciones lógicas entre las proposiciones de un determinado texto. Ustedes también van a poder ver, no lo charlamos con anterioridad, pero en las oraciones como noticias van a encontrar muchísimas subordinadas sustantivas, adjetivas en las narraciones, ¿sí? Entonces, como cada tipo de texto requiere también estructuras gramaticales determinadas, ¿no? Esto también es muy importante porque según el tipo de texto que nosotros nos encontremos escribiendo, va a ser el tipo de estructura gramatical que también va a requerir ese texto. Y por eso es tan importante identificarlas y saber utilizarlas correctamente para crear textos adecuados, no solo en su contenido, sino también adecuados gramaticalmente. Bien, volvamos entonces al ejemplo. Entonces dividimos primero en las propias, que es lo que hicimos, son aquellas que admiten la sustitución por un adverbio de lugar, donde, las de tiempo, cuando, apenas, tan pronto como, de modo, como, según tal y como, ¿no? Bueno, este cuadrito yo se los voy a dejar también como material de consulta para que ustedes lo puedan ver completo. Algunos ejemplos, bueno, de cantidad se pueden reemplazar por cuánto y se introducen por el subordinante cuánto, el nexo cuánto. Y algunos ejemplos son poner los zapatos donde te dije, ¿no? Claramente una subordinada propia del lugar. Comamos cuando estemos llegando. La niebla avanza como lo hace nuestra pera. Gritó cuanto pudo. Bien, sí, algunos ejemplos también bastante sencillos para entender este tipo de subordinadas. Ahora bien, vamos a tener las subordinadas impropias, que ya hemos caracterizado, y algunos ejemplos sencillos de estas subordinadas que nos permiten ampliar el conocimiento y la caracterización sobre este tipo de estructuras es: el niño lloraba porque su mamá lo dejó solo, ¿no? La razón, como les decía, la razón lógica ligada en esta estructura gramatical. Y esto sí me parece muy interesante porque tiene que ver justamente con cómo lo gramatical, lo estructural, lo normativo se liga a lo racional, a lo lógico, al contenido en sí de un texto, ¿no? El niño lloraba para que su madre le hiciera caso. Aunque estoy a dieta, comeré algo. ¿Bien? Entonces estas subordinadas impropias son, como dijimos, las causales, las finales, concesivas y condicionales. ¿Sí? Muy bien. Eso era todo lo que yo quería compartirles en este módulo teórico. Cualquier consulta, cualquier duda que a ustedes les surja, pueden escribir un correo por medio de la plataforma
con respecto a la clasificación de este tipo de subordinadas. El módulo teórico que ustedes tienen para leer, se amplía esta información de una manera más extendida. Sin embargo, la lectura no es compleja, es bastante clara y sencilla y sigue esta clasificación que hemos visto en esta clase. Muchísimas gracias y espero que cada uno de ustedes se encuentre bien.